Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos, como cada miércoles, en esto que hemos denominado controversias. Porque, como decimos siempre, cuénteme qué tema no es controvertido en esta vida. Bueno, antes que nada, como siempre, cada miércoles un saludo muy especial a toda la provincia, Tolwyn, Río Grande, Ushuaia y, por supuesto, a mi reina y mis dos princesas. Hoy vamos a hablar de dos temas creo fundamentales para Tierra del Fuego. Uno tiene que ver con nuestra ruta nacional número 3. Y ya les vamos a contar de qué se trata. Y el otro tiene que ver con qué piensa la juventud de Tierra del Fuego. ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Qué hago? Bueno, pero antes quería recordar, y no es un golpe bajo, hace 7 años, un día como hoy, fallecía Jorge Garramuño. Un amigo. ¿Quién no conocía a Jorge Garramuño? ¿Quién de pronto tenía algo que decir de Jorge Garramuño? Y hoy gracias, le quiero dar gracias a Marcelo Fernández Pesano, que fue uno de los últimos que hizo un programa, estuvo en este programa muchas veces Jorge Garramuño, pero no quería escucharlo hablar de política, quería escucharlo hablar de la vida. Y justamente Marcelo Fernández Pesano, en un programa Mi Otro Yo, le hizo uno de sus quizás últimos reportajes desde lo personal. Y lo queríamos compartir. ¿Por qué? Porque me parece que es una muy buena forma de que los amigos y aquellos que no fueron amigos pero sí lo conocieron, lo recordemos. Vamos. Mundo abajo. Y aparte un tipo activo como vos. La primera pregunta es por qué a uno. Después te das cuenta que pasa mucho. Estaba haciéndome rayos, y estaba esperando que me toque el turno y cae una mamá con un nenito 9 años, 8 o 9 años, leucemia, a hacerse el rayo. Entonces lo vi ese chiquito con las ojeras grandes, pelado, porque no tenía pelo. Entonces digo, la pucha, si a ese pibe que todavía no vivió le toca, no me puedo quejar de lo que me toca a mí. Así que fuerza, gana de vivir. Los chicos, mis hijos, los amigos. Un sostén. El sostén fuerte y, bueno, para adelante. Para adelante. Ya esto hace 6 años. Una vida plena, una vida de disfrute, una vida extrañando, por supuesto, pero levantándome todos los días de la mañana con la felicidad de poder vivirla. Si no, cuando pasan tantas cosas, uno dice, como dice la película, la pucha que vale la pena estar vivo. La pucha que vale la pena. Entonces por ahí uno escucha que alguno se queja. Vivir la vida es tan corta y es tan linda que es una picardía perderla poniéndose mal por alguna cosa. Vivirla bien, es disfrutar la vida. Y para vivir esa vida, entre otras cosas, más allá de la actividad de diputado en su momento, hoy como senador, que es lo que te llena, lo que tenés en las venas, la política, pero eso ya todos lo conocemos. Tenés algunos cables a tierra, como es la huerta, como es ir a pescar ahí entre Corrientes y Chaco. La huerta, ir a pescar, es el golf, que cada vez juego peor. Es espantoso lo que hago, pero por lo menos camino, lo disfruto, me enojo conmigo. Y dicen es que Alejandra, que me acompaña, mi pareja. Es una vida llena, una vida donde el día completo no te alcanza. Y sobre todo, es pensar todo lo que hay para hacer. O sea, bajo ningún punto de vista mirar solamente para atrás, recordar para atrás, pero no vivir de lo atrás, vivir lo que viene es lo lindo. Dicen que sos el terror de las ferreterías, que pasás por una ferretería y tenés que entrar. No sé para qué, porque la verdad que... Jorge Garramuño, ¿no? Quien, por eso aclaré, no es un golpe bajo, todo lo contrario. Quienes lo quisimos y lo queremos todavía, porque en algún lugar debe estar un político ejemplar, un hombre ejemplar,
y humildemente lo queríamos recordar de esta manera. Y hoy está con nosotros justamente alguien que fue muy amigo, muy compa de Jorge Garramuño. Estamos hablando del ingeniero Mariano Pombo. Mariano, gracias por venir. No, con gusto. No fue golpe bajo, no quería que lo tomaran así, todo lo contrario. Sabés perfectamente todo lo que pensamos de Jorge, y seguramente. Seguro que sí. Bueno, y también está con nosotros quien es el subdirector general de Planificación, Transporte y Seguridad Vial de la provincia de Daniel Peralta. Gracias, Daniel. Gracias por Buenas venir. noches, ¿qué tal? Bueno, empecemos con lo nuestro, tiene que ver con la Ruta 3. Es decir, una Ruta 3 que yo recuerdo cuando vine a la provincia hace muchos años, para llegar desde Ushuaia hasta el primer sector pavimentado de la Ruta Nacional número 3 en el continente, recién comenzaba en San Julián. En San Julián, la Ruta 3. No sé en qué año fue, pero el pavimento llegaba hasta Caleta Olivia. Hasta acá. De Caleta Olivia a el pueblo que sigue a Puerto San Julián, Piedrabuena. Piedrabuena. Son 400 kilómetros y a mi Vialidad Nacional me traslada del Chaco a Santa Cruz justamente por esa obra. Un año después me traslada a Mendoza, a Ushuaia, también por problemas en la Ruta 3. Es decir, la conozco desde el año 78, la Ruta 3, cuando era toda de tierra. Y yo tuve el gran orgullo de hacer los primeros 48 kilómetros de pavimento. Y el inspector de la obra era el Garra. Justo homenaje. ¿Eh? Un justo homenaje, digo. Sí, claro. Sí. Hoy una Ruta 3 que, bueno, gracias a Dios, aquellos que hace tiempo que estamos, que la hemos padecido, yo recuerdo que cuando queríamos salir de la isla, salíamos todos en caravana, tratando de pasarnos unos a otros, llegábamos a la frontera, estábamos todos juntos, nos cagábamos a piedrazos en la ruta, salíamos de una frontera, llegábamos a la otra, lo mismo, de la segunda frontera hasta el primer cruce, hasta primera costura, pasaba exactamente lo mismo, una ruta peligrosa. El sector chileno, bueno, la verdad que ha hecho una muy buena obra desde el sector chileno. Mucho se ha hablado también de la prosecución por Argentina desde San Sebastián hasta prácticamente el hito 1 de la prosecución de la ruta, poco se ha hecho. Hace muy poco, después de no sé cuántos años, se pudo terminar cuando Chile, y esto digo, hay que decirlo también, ¿no? Cuando Chile prácticamente pavimentó toda su ruta desde el San Sebastián chileno hasta Primera Angostura, nosotros tardamos más de 17 años en pavimentar esos 10 kilómetros que La fueron ruta pavimentados. La ruta complementaria I. La ruta complementaria I. Bien, una ruta que... ¿Cuánto hace que se pavimentó esa ruta? Y ahora hace 2 años que se terminó. Se terminó, está destruida. Exacto. Está destruida. calidad. La pregunta tiene que ver también con esto, ¿no? Porque, a ver, la idea de hoy era charlar sobre este nuevo proyecto de la construcción de terceras trochas de sobrepaso, seguridad en la ruta. Pensemos también, y digo sobre esto, la charla de esta noche tiene que ver con ¿cuántos conocen realmente que Tierra del Fuego, digo, muchísima gente, nuevos habitantes en Tierra del Fuego? Tierra del Fuego es una sísmica 3 y tenemos una única ruta hoy pavimentada que ante un siniestro de esas características, ante un movimiento sísmico, seguramente puede llegar a cortarse, creo yo, ustedes son los ingenieros, en la zona de Olivia, y nos quedamos totalmente aislados. Es decir, ¿qué es lo que se está haciendo o qué se prevé hacer desde ese punto de vista? Es decir, también se habló en su momento de una ruta complementaria, es decir, una ruta que, digo, como introducción a todo esto, ustedes me corregirán, una ruta que partiendo de Ushuaia vaya hasta la zona de Almanza y por detrás vaya hacia la zona de Lago Rotido. Sí, la cabecera del lago Cami. Del lago Cami, correcto. O lago Fañano, perdón. Sí, ¿cómo está todo esto? No. A ver, Mariano, desde el punto de vista No estoy ingeniería. actualizado en esa información porque hace rato que yo estoy fuera de vialidad, pero de lo que vos estás hablando se hablaba cuando yo era jefe en el año 79. Por eso digo, hace años que se viene hablando del tema. Sí. Y la pregunta es quién le pone el cascabel al gato, ¿no?
Realmente sí. Hay otra alternativa que no es De nueva ruta. de Harberton, salir a la cabecera algo, sino seguir un poco más allá de Moat y enganchar a la ruta provincial 23, que está cercando a Tolwyn, y entonces ahí haber un circuito turístico inclusive. Eso también es una alternativa que se abrió en su momento. Pero vialidad, yo recuerdo cuando estaba acá, yo recorrí de Harberton hasta la cabecera del lago. Lo hicimos con el jefe de estudio y proyecto que tenemos en esa época, que era don Carlos Nix. Y él consideró, yo coincidí en su opinión, en que es una ruta de mucha complejidad en la construcción por la gran cantidad de derrumbes que hay. Por eso pensábamos en ir un poco más allá, en una topografía un poco más segura. Pero eran todos trabajos que hacíamos de caminar, tomar apuntes, tomar algunos niveles, pero no avanzamos más que eso. Hoy el Paso Garibaldi, paso único de trasvasamiento de lo que son las últimas estribaciones de la cordillera. Recordemos que la cordillera de los Andes, a ver, también muy pocos lo saben, quizás los más viejos, antiguos, o hace tiempo que vivimos acá, los ushuaienses somos los únicos argentinos transcordilleranos. Trasandinos. Trasandinos, es decir, la cordillera de los Andes, que divide Argentina de Chile, corre a lo largo de toda la Argentina continental y cuando llega a Tierra del Fuego se abren dos. Una que va hacia las Islas Georgias y otra que muere en el Cabo de Hornos, claro. Es decir, prácticamente haciendo una I. Y nosotros estamos del otro lado. Y por eso decía que el último sismo importante se dio allá por el año 46, aquí en Tierra del Fuego. Y hoy, ante una eventualidad de esas características, tenemos una sola ruta nacional, es decir, una sola ruta de escape, si se le puede llamar así, o logística, de ayuda o de contención ante un siniestro en Ushuaia. Sí, es decir, si la Ruta 3 sufre algún problema a lo largo de su longitud, no hay otro camino y otra forma de poder llegar a Ushuaia. Eso es cierto. Por eso muchas veces nosotros en vialidad estudiábamos la posibilidad de construir la alternativa. Quedamos divididos en dos. Es más, el túnel de Cerro Castor una vez se derrumbó y estuvimos, no sé, 15 días hasta que habilitaron el costado. O sea, con una simple derrumbe ya quedamos divididos, ¿no? Y se complicó todo. Digo para entender, mucho y sobre todo este último tiempo se ha hablado de obra pública en la Argentina, fundamentalmente obra pública a nivel nacional. Los fueguinos tenemos clarísimos lo que significa cuando vamos al norte y nos transportamos vía terrestre, por lo menos el tramo más jodido, más podrido uno podría llegar a decir, entre Caleta Olivia y el límite con Chubut, de Caleta Olivia hacia Comodoro Rivadavia. Una ruta que fue pagada algo así como 4 veces y no ha sido terminada en más de un 25%. Sí. Y yo hacía alusión, perdón. Parece que fue bombardeada, digamos. Parece que fue bombardeada y parece que nadie se quiere hacer cargo de esto, o por lo menos no reconocerlo desde el punto de vista político, desde el punto de vista judicial, recién ahora estoy trabajando en el tema. Pero tiene que ver esto con, lo decíamos, el tramo que va en la ruta desde San Sebastián, argentino, hasta el límite con Chile, tardó más de 17, 20 años, no sé cuántos, en poder pavimentarse. Y yo recuerdo haber pasado al mes y medio de haber sido pavimentada y había unos cráteres que uno se quedaba a dormir en esa ruta. Entonces, ¿quién tiene la potestad, primero, del cuidado de esa ruta? Segundo, ruta nacional. ¿Quién controla desde el punto de vista técnico que la ruta se construya como se debe? Es decir, con macadam, con asfalto, digamos, con el arte de la construcción que una ruta merece y sobre todo una ruta de tránsito constante como es la Ruta 3. El organismo es Vialidad Nacional. Vialidad Nacional. Que hoy estaba invitado, claro, Vialidad Nacional. Claro, es el organismo competente en la construcción y en el análisis y todo lo que tiene que ver con la transitabilidad de la ruta, la construcción y el mantenimiento de la ruta. Vialidad Nacional. Desde la Secretaría de su cargo, ¿se hacen algún tipo de informe cuando de pronto, puse como ejemplo ese tramo que fue el último hecho, ¿no? La Secretaría de Seguridad Vial se encarga el tema del control del tránsito, transporte y seguridad vial
de toda la provincia. Las estadísticas que confeccionamos a través del Observatorio Vial Provincial son ofrecidas siempre a Vialidad Nacional, donde decimos, bueno, punto negro, que se le llama a donde el siniestro es, digamos, seguido, o zona de riesgo, donde tomamos algunos kilómetros donde persisten los siniestros. Entonces, todos esos informes se le hace llegar a Vialidad Nacional solicitando ya sea pintura, cartelería, o tramos, o alguna corrección de tramos para poder mitigar esas cuestiones que tienen que ver con la siniestralidad. O las mismas estadísticas, son ofrecidas para poder llegar a que Vialidad Nacional podría hacer esas correcciones. Sabemos de que la estructura vial es uno de la trilogía de la accidentología, ¿no? Que tiene que, junto con el vehículo y las personas, hacen al tema del análisis de los accidentes, de los siniestros. Por eso que es muy importante la corrección de las situaciones que tiene la vía, la estructura vial. Por eso estamos en permanente contacto y tratando de bajar esa estadística de siniestralidad. Ahora, desde el punto de vista constructivo, digo, desásnenme en ese aspecto, ¿no? Una ruta, yo recuerdo a partir de que se pavimentó Ruta 3, en el tramo por lo menos Ushuaia-Río Grande, Ushuaia-Tolwyn-Río Grande, prácticamente había muchos tramos que quedaba la ruta totalmente deformada, había que pasar unos cráteres de Lazán, no sé, uno mejor lo guste calificar, y al año siguiente de nuevo haciendo la obra, de nuevo todos los años estamos decir, haciendo lo mismo. Sí. La pregunta es, ¿hasta qué punto es necesario, si las cosas se hacen bien, realizar por parte de las empresas? Digo, porque digamos, todo tiene que ver con todo en esto, ¿no? Una cosa es el mantenimiento y otra cosa es corregir errores. Me parece que son dos cosas diferentes, ¿no? Sí. Desde el punto de vista el técnico. Material, más que nada, el material de la ruta, es que la calidad y cuánto te va a durar, ¿no? Mira, lo que yo te puedo decir es lo siguiente. Cuando yo estaba en Vialidad Nacional, yo me fui a Vialidad Nacional en el año 88, siendo jefe de Mendoza. Nosotros teníamos en aquella época, cuando diseñábamos una estructura del pavimento de la ruta, una expectativa de 20 años. 20 años. Tiempo después de que yo me fui de Vialidad, bajaron esa expectativa a construir obras de 10 años de vida útil, con el objeto de hacer una reparación de más kilómetros. Al bajar esa expectativa había que hacer pavimentos más baratos, diríamos, de menor estructura. Y entonces vos tenías una planificación de hacer una obra acá y sabés que te duraba 20 años, y durante esos 20 años tenías que hacer mantenimiento, pero sabías que en 20 años tenías que hacerla de nuevo. Después se bajó a que ese criterio se aplicaba cada 10 años, y el problema fue que no se llegó con una economía muy fuerte en la Argentina como para los 10 años volver a hacer la ruta. Por eso aparecen rutas que están realmente en muy mal estado. Y bueno, no han podido recuperar, hacer esas inversiones que duren 20 años. No sé. Recordemos también que, bueno, Tierra del Fuego es la isla tiene un terreno muy especial, es decir, en un mismo sector seguramente uno va a encontrar roca, arcilla expansiva, sí, otro tipo de arcilla diferente, turba, y a veces uno lo ve en la ruta, es decir, lugares que lo han pavimentado y al mes ya están totalmente deformados. Es decir, sí, ¿no se hace un estudio concienzudo cuando comienza a hacerse la obra de lo que son las bases? Sí, claro. Se tienen que hacer, se hacen estudios de suelo. Debería hacerse. Hay una norma. No más de 500 metros se hace un pozo. Una calicata le llamamos nosotros. Se saca el material y se hace el estudio, y en función de eso después se diseña la estructura del pavimento. Pero como vos decís, en Tierra del Fuego es muy particular el suelo. Para que vos te des una idea, en la zona de Tierra Mayor, cuando se construyó el camino, era todo turba.
Entonces, para poder sostener el camino sobre la turba, porque no había equipo para sacarla, lo que se hacían eran lo que le llaman planchados. Eran los árboles, los ponían uno al lado de otro, los troncos, los ataban, los metían ahí, y sobre eso ponían el ripio, con lo cual se hizo la calzada enripiada, que duró muchos años. ¿Y por qué esa madera, ese árbol duraba mucho? Porque la turba es ácida, entonces no permite que se pudra. Vos entras ahora, ahí ¿cómo se llama? A revisar, haces un pozo y vas a encontrar los troncos. Cuando se hizo el pavimento de esa zona, el estudio de eso me tocó hacerlo a mí, y la decisión que tomábamos, o que tomó Vialidad Nacional cuando yo le hice el planteo, es decir, ¿qué hacemos? ¿Sacamos todo y empezamos desde abajo o hacemos desde arriba? Y dijeron, hagámoslo desde arriba. ¿Qué relación hay? Voy a hacer quizás una mala comparación, ¿no? La ruta, la CH257, ¿crees? La ruta de Chile. Sí. La chilena, La ruta chilena, que es toda de hormigón. Es hormigón. Hormigón armado, que tiene también sus pequeñas cosas, porque uno lo ve a lo largo del tiempo. Más de 20 años. Claro, Entre una ruta de esas características, hablemos de porcentaje, no de costos, pero y una ruta como las que normalmente se hacen en Argentina, que no son de hormigón y que cada 20, 10, 5, 3 años hay que volver a trabajarla. Y me parece que la superposición de gastos termina siendo, insisto, más cara que una ruta de esas características. Bueno, Vialidad Nacional siempre fue asfaltera, siempre fue proclive a hacer las obras de asfalto, y cuando las planificaba cada 20 años, vos vas a ver las estructuras muy buenas. Fíjate, recordá o miremos ahora el estado de la Ruta 3 entre Estancia Viamonte, Río Grande y Río Grande, Río Chico, creo que es por ahí. Fueron los primeros 48 kilómetros que hicimos. Eso tiene una estructura que se diseñó para que aguantara 20 años. Toda la otra para que durara 10. Y en ese lugar todavía la ruta está en muy buenas condiciones. Ahora, termina siendo decisiones políticas más allá de técnicas. Y por supuesto. Un político el que dice quiero gastar tanto o quiero que me quede tanto. Es la planificación. Perdón, lo que quiero que me quede tanto corre por mi cuenta. Eso tiene que ver con la planificación de lo que significa un plan de obras. Una repartición tiene que tener un plan de obras a corto, mediano y largo plazo, para saber que si hoy hago una obra, dentro de tantos años tengo que volver al mismo lugar. Y entonces uno va planificando las inversiones. Eso en Vialidad Nacional lo hacíamos muy bien cuando teníamos nuestros fondos propios. Sabíamos que teníamos 400, 500 millones de dólares todos los años, entonces vos podías planificar. Pero en la presidencia Menem nos sacaron esos fondos, entonces dependíamos del presupuesto nacional. Y vos hacías una planificación para decir, mira, nos toca que pasemos por este lugar porque ya se cumplen los 20 años, y dependíamos de que nos dieran la plata, no podíamos disponerla nosotros. Y ahí es cuando empezó el problema. Nos tenemos que ir a una pausa, la primera. Y nos metemos, hoy la Ruta 3 es lo que tenemos, es lo que hay, y hay un proyecto de construcción de terceras trochas de sobrepaso. Lo dije bien, ¿no? Terceras trochas de sobrepaso. Sí, me cuentan luego de esto de qué se trata y la otra posibilidad. ¿Hay algún otro proyecto como para que la Ruta 3 no sea la única, que si llega a pasar algo y alguien apaga la luz sea la única salida como era Ezeiza en su momento? Me lo cuentan después de la pausa. Señores, nos vamos a la pausa, la primera, no sin antes recordar nuestra vía de comunicación. Recordemos, solamente mensajes de texto a través de WhatsApp al 2901-510964, que lo ven aquí debajo de pantalla. Cuando lo pongan, ya estamos por ahí. Así que pausa, la primera, y enseguida volvemos. Vamos. Recordemos, estamos con el ingeniero Mariano Pombo y también con el subdirector general de Planificación, Transporte y Seguridad Vial de la provincia, Daniel Peralta. Bueno, la pregunta que había quedado pendiente antes del corte es, hay un proyecto de realizar, es decir, construir terceras trochas de sobrepaso o trasvasamiento, que normalmente aquí no hay en Tierra del Fuego, pero sí uno viajando por la Ruta 3 lo ve en distintos puntos de la Ruta 3, sobre todo en la última zona antes de llegar al límite con Chubut, y luego de Chubut y en la zona de Río Negro también.
que seguramente tiene que ver, primero, con la cantidad de transporte que hay, segundo, con la cantidad de camiones que transitan la Ruta 3 y que más de una vez, por aquello de la caravana de camiones, se arman unos toletoles en la ruta de aquellos. Claro, tenemos zonas que está prohibido el adelantamiento, o sea, la doble línea amarilla, que realmente es todo el camino. Tenemos solamente un sector donde se puede adelantar antes del Rancho Hambre y nada más, y un pequeño sector en la parte de montaña, pero la mayoría, el 90% es doble línea amarilla, no podés adelantar y se genera un conflicto grande porque ahora sí, gran cantidad de vehículos que tenemos, o por el tema del turismo y por el tema de que, bueno, vos lo dijiste recién, somos camión dependiente, porque la única vía, la única zona en donde toda la producción pasa por los camiones, que ahora están más o menos, cuando menos pasan son 80 camiones en el día. Se llega a muchas veces hasta más de 100, 150 camiones entre San Sebastián y Ushuaia. ¿Quién controla el peso de los camiones? El organismo competente es Vialidad Nacional a través de las balanzas o de los controles de pesaje que hay en la ruta. Es Vialidad el organismo competente en el peso de los camiones. La última, antes de llegar a Ushuaia, está, digamos, pasando de aquí hacia Río Grande, pasando a Río Grande. Es la última balanza. La que está oficial, permanente, es la que es esa, o en San Sebastián, ya del otro lado de la isla, ¿no? Yo pregunto Los que están haciendo ahora son más que nada estadísticas, me parece, en la zona del Tuerto, donde hay un playón, ahí hacen el control, pero están por estadística, no sancionatoria. Yo creo que también mucho tiene que ver, no solamente las condiciones de la ruta, es decir, de construcción de la ruta, sino el peso con que a veces uno ve a lo largo es fundamental, de toda la ruta porque 3, es el que camiones daña la parecen ruta. que llevan, ¿cuál es el peso máximo para un camión de 3 ejes, por ejemplo? Bruto total 45.000 kilos. 45.000 kilos. Y la verdad que uno no va y le pone la balanza abajo, pero hay camiones que parecen que llevan muchísimo más. Sí. Y eso se lo ve directamente en los neumáticos, el soporte, ¿no? O sea, a simple vista se lo puede ver cuando está pasado de peso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando desde la Secretaría a su cargo encuentran un camión con mayor peso en la ruta? Teniendo todas las constancias se labra multa, o sea, infracción. La infracción de por sí, por tener sobrepeso. Después está lo otro, lo que cuando ejecuta Vialidad, tiene otra infracción que tiene que ver y está relacionada con el sobrepeso o el daño que causó a la ruta para, digamos, para poder reponer el daño a la ruta. O sea, serían dos infracciones que podrían valer al momento de detectar eso. Hay en los últimos tiempos, digo, en el último año, en los últimos 2 años, ¿qué cantidad de infracciones ha habido de esas características? No, muy pocas. Acá solamente cuando se trabajó en conjunto en algún sector, que normalmente siempre tiene que estar Vialidad, que es el organismo competente, Gendarmería, que es el organismo que actúa, digamos, y nosotros que labramos el acta de infracción. Bueno, vamos al tema de lo que yo les planteaba, este proyecto de construcción de terceras trochas de sobrepaso, en principio. Y después nos metemos en el ámbito de, ¿hay alternativas de otras rutas que no sea la única? ¿Cómo está este tema? Bien, la tercera trocha es un proyecto, no sé, yo le comentaba al ingeniero que yo me acuerdo hace muchos años y él me retrucó, dice, no, mucho más atrás. Sería una solución, es lo que buscamos dentro de la seguridad vial. Dijimos que la estructura vial depende de eso, para bajar la siniestralidad, es lo que nos interesa. Sería una solución. Entiendo que ya se está avanzado en el tema, pero claro, nosotros, el organismo principal es Vialidad Nacional, el que tendría que opinar cómo está ese proyecto. Pero es una solución lo más viable, pero no sería en toda la ruta, sería solamente tramos
en donde bueno, los ingenieros tendrían que ver en qué tramo se podría realizar eso, no seguramente en lugares donde está complejo por el tema de la altura de la montaña, sino tendría que remover mucho material, ¿no? Sí, normalmente se ve en la Ruta 3 en lugares, es decir, cuando uno va en lugares de ascenso, pronunciado y demás, que comienza una tercera trocha, donde los camiones normalmente se hacen hacia la derecha para que el tránsito pueda proseguir, pasar. Claro. Después tenemos el tema del presupuesto. Ahora es noticia nacional. Todas las obras se han recortado por el presupuesto o por el tema de la inflación. No se van a hacer ciertas obras. Eso ya es noticia nacional, así que estimo que también afectaría a los proyectos que tienen dentro de la provincia. Sí, no quiero hablar del orden nacional porque ahora parece que cuando uno habla de corrupción algunos se molestan. Nos vamos a otro tema y tiene que ver con las alternativas. Es decir, ¿usted tenía algunas alternativas, algún proyecto o anteproyecto alternativo? Pero permíteme aclarar, ampliar un poco más lo que dijo recién acá el director. Vos mencionaste hace un rato las terceras trochas de sobrepaso y rutas seguras. Ruta segura es una decisión que tomó Vialidad Nacional hace unos años de construir ruta segura. Una ruta segura tiene dos componentes importantes: la pavimentación de las banquinas y después hacer unas terceras trochas en caminos llanos inclusive, cada 10 kilómetros. Primero se hace una a la derecha, después se hace otra a la izquierda, entonces no juntás muchos camiones para hacer los sobrepasos. Cuando esa posibilidad se tiene que aplicar a caminos ondulados, como podría ser de Río Grande hasta Tolwyn o un poco más, también se puede hacer. Pero cuando estás en caminos de montaña, ya no se hace cada 10 kilómetros, sino donde que es necesario. A veces son cada 2 o 3 kilómetros y en lugar de hacer 2 kilómetros de sobrepaso hay que hacer más o menos. Y una cosa importante, ese tipo de solución en el Garibaldi no va. No se puede hacer porque hacer una tercera trocha en el Garibaldi significaría ensanchar la ruta hacia el lado de la ladera, de la montaña. Y la montaña tiene un corte de 60 metros. Vos imaginate hacer ahí 6 metros de ancho, 5 metros de ancho por 6 metros. Toda esa roca que vos volás cae sobre la ruta existente. En algún momento se había hablado de un túnel. También bueno, túnel, techo también a veces. Esa es una alternativa. Yo estuve trabajando en eso hace unos años atrás y la propuesta que yo pedí que se estudiara era hacer un túnel, pero por el túnel ir la carga pesada. El turismo podría seguir yendo por donde está ahora. Sí se le hacen algunas reparaciones a la ruta entre la curva de la Herradura y el Mirador, que es donde están todos los problemas geológicos de la Ruta 3. Los derrumbes, las fallas geológicas, etcétera, etcétera, que hay que reparar. Nos quedan 5 minutos, pero veamos un poco digamos, las alternativas como proyecto, que de alguna manera, o anteproyecto, o idea consulta, que estaba planteando Mariano. Bueno, mira, esto que está acá es la curva de la Herradura. Hoy la Ruta 3 viene por acá. Todo esto es el lago escondido, una vista maravillosa, y llega al punto panorámico, acá donde tenemos para poder ver, ¿no es cierto? Y esto blanco que se ve acá abajo es la vieja ruta de el Paso Garibaldi Viejo. Entonces, yo propuse dos alternativas, se pueden hacer muchas más, que es seguir de largo en la curva de la Herradura, por acá con un túnel que llega al punto panorámico, que tiene 2.600 metros, 2,6 kilómetros. Y otra alternativa un poco más larga, que va también desde la curva de la Herradura y llega a esta progresiva, y esto sería un túnel de 3 kilómetros 700. Hay alternativas para hacerla, estudiarla, porque este punto y este punto no tienen la misma cota. Y este punto tampoco. Entonces lo que hay que hacer es proyectar una rasante de manera tal que adentro del túnel no haya más de un 3% de pendiente. Eso hay que estudiarlo. ¿Qué diferencia, digamos, hay entre la curva de la Herradura y el Mirador, en principio, digamos, a nivel natural, en la ruta? Acá, este túnel que yo lo estuve viendo tenía 3% de pendiente. Ajá. Y este también, pero un quiebre en el medio. Vos vas subiendo por acá y bajás para acá.
Digamos que son obras, me imagino, costosas. Sí, y ahí es importante hacer una aclaración. Vialidad Nacional estudia la relación beneficio-costos de acuerdo a unas fórmulas y a unos estudios que están establecidos internacionalmente. Nos queda un minuto, digo. Nos queda un minuto porque tenemos... Sí, bueno, eso significa que si vos metés esas cosas acá para esta ruta, para este túnel, seguramente no van a dar. Pero lo que hay que poner en esa fórmula es qué pasa si se corta el Garibaldi con los costos que significarían reemplazar la ruta con algunos otros medios para traer todo, combustibles, remedios, todo lo que hoy llega por tierra hay que traerlo por otra forma. Entonces, y la posibilidad cierta de la ruta costera, es decir, la ruta que sale de aquí hasta Escarpados, llega hasta Almanza y regresa, o más adelante, lo que usted planteaba. Bueno, yo te comentaba esta mañana, hace un ratito, de que yo hice en el año 79 caminando y a caballo esa zona. Es difícil de hacer, pero se puede hacer. Y hay otra que es, como te decía, es llegar a la ruta 23, que es donde están las fuentes de aguas termales. Ajá, correcto. Y de ahí llegar a Tolhuin. Claro. Bueno, bien. Bueno, hablando de costo, ya que tocó costo y lo que tiene que ver con la Subsecretaría de Seguridad Vial, 30 segundos. Existen costos de la siniestralidad, ¿no? Donde Tierra del Fuego ya tiene definido cuánto cuesta lo tangible de un siniestro, ¿no? Tenemos costos tangibles e intangibles que tienen que ver con todo el costo de la seguridad vial. Agregamos a todos los problemas que decía el ingeniero también, ¿no? Nos quedan un montón de preguntas. El programa queda corto. Lo vamos a seguir porque me parece que es un tema más que importante. Si se quedan unos días, por ahí lo seguimos. Sí, yo el miércoles estoy. Bueno, les quiero agradecer a ambos. Sí, muchas gracias también por la invitación. Gracias por la para mí divulgación. también. Ha sido un gusto volverte a ver después de muchos años. Muchos años, en serio, un gusto. Bueno, señores, nos vamos a meter en otro tema. Vamos a unificar corte, ¿le parece, producción? Y luego del corte vamos a hablar con el licenciado Bruno Colombari, que es director del proyecto Encuesta a Juventudes en Ciudades Intermedias. ¿De qué se trata esto? A ver, tenemos una maravillosa juventud en Tierra del Fuego, que seguramente muchos deben estar pensando, ¿me quedo, no me quedo, me voy, por qué me voy, por qué me quedo? Si me voy, ¿a dónde me voy? Si quiero estudiar, si quiero... Bueno, vamos a charlar, porque se ha hecho un estudio muy concienzudo sobre este tema. Luego, con el licenciado Bruno Colombari. Vamos, pausa. Usted sabe que tenemos una juventud maravillosa en Tierra del Fuego, ¿no? Una juventud que, según la edad, si bien hay un muy buen nivel educativo, fundamentalmente a nivel universitario y demás, secundario y universitario, muchos se plantean, y más en esta condición de país, a ver, ¿qué hago? ¿Me quedo en Tierra del Fuego? ¿Me voy? Recordemos que hace ya tiempo muchos de nuestros jóvenes se iban a estudiar al exterior de Tierra del Fuego. Pero la gran mayoría volvía. Y justamente vamos a hablar ahora con el licenciado Bruno Colombari, que es director del proyecto Encuesta a Juventudes en Ciudades Intermedias, que tiene que ver con esto, es decir, qué piensan los jóvenes en Tierra del Fuego dentro de una determinada edad, porque, bueno, a ver, no quizás todos piensen lo mismo. Bruno, ¿qué tal? Muy buenas noches, Aníbal Rashid te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aníbal? Un gusto, muchas gracias por el espacio. Bueno, primero agradecerte el hecho de que hayas salido. Sabemos que has tenido un accidente, que estás casi que no podés caminar, pero bueno, por esto de la tecnología podemos estar en comunicación. Bueno, contanos un poco, yo trataba de hacer una pequeña introducción, ¿no? Y digo, tenemos una juventud maravillosa en Tierra del Fuego, una juventud que, debido a las condiciones políticas, económicas, sociales y demás, muchos no saben qué hacer. ¿Sí? A ver, me recibo en un colegio secundario, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Me voy a estudiar a otro lado? ¿Qué has visto en este estudio, en este trabajo, que creo que han sido algo así como 700 jóvenes encuestados? ¿Puede ser?
Sí, es un estudio que hicimos en septiembre, octubre del 2021 en Ushuaia, Río Grande y Tolwyn. Participaron aproximadamente unos 700 jóvenes que estaban cursando el último año de escuelas de gestión estatal y de gestión privada, ¿sí? De Ushuaia, de Río Grande y de Tolwyn. Y preguntamos un montón de cosas, entre esas cosas, expectativas migratorias. Y pensamos las expectativas migratorias en relación a los destinos, en relación a las expectativas migratorias a otro país, a otra provincia, pero también al interior de Tierra del Fuego. Y ahí lo que nos encontramos es que un porcentaje importante, digamos, de las y los jóvenes que participaron de la encuesta ha pensado, ¿sí?, la posibilidad de irse a vivir a otro país en el último tiempo, ¿sí? La gran mayoría, el 70%. Cuando Y hablas, cuando hablas del último tiempo, ¿de cuánto tiempo hacia atrás estamos hablando? la pregunta fue si en los últimos años Ajá. han pensado la posibilidad de irse a vivir a otro país. Y es un 70% el que respondió que efectivamente lo había considerado. Dentro de esa expectativa, Eh, dentro de esa expectativa del 70% de jóvenes que han considerado, por lo menos, prima facie decir, bueno, me voy de Tierra del Fuego. ¿Cuál es el convencimiento o cuál es la idea del por qué? Porque seguramente, bueno, me voy de Tierra del Fuego porque no tengo un techo, me voy de Tierra del Fuego porque no puedo estudiar lo que pretendo, me voy de Tierra del Fuego porque las condiciones sociales, económicas o políticas no me gustan. Es decir, ¿cómo se ha dado esto? ese 70% de los jóvenes que consideran eventualmente vivir en otro país es vivir en otro país, ¿no? No fuera, digamos, fuera de Tierra del Fuego desde ya, pero en otro país. Las razones tienen que ver, en primer lugar, con conseguir un futuro mejor, ¿no? Es un 44% de jóvenes que atribuyen justamente esa idea de conseguir un futuro mejor por fuera del país. Y en segundo lugar, para conocer otras culturas o tener la experiencia también de vivir en otro lado, ¿no? Esa distribución de razones acumula el 21% de las respuestas. Perdón, Eh, sí, decime, perdón, no quiero cortarte. no, esta idea de vivir digamos, de vivir mejor de conseguir un futuro mejor en otro país, ahí responde a cierta representación instalada de que, digamos, efectivamente afuera de Argentina podría vivirse mejor, ¿no? Digamos, lo cual tampoco está podría constatarse, digamos, de manera tan fidedigna, ¿sí? Lo que también indagamos en la misma encuesta es las expectativas de migración hacia otra provincia, ¿sí? Y ahí la principal razón por las cuales las y los jóvenes se irían a vivir a otra provincia es estudiar o formarme en lo que quiero, ¿sí? Entonces, seguramente eso también esté ligado a que, si bien la oferta formativa en la provincia de Tierra del Fuego es muy amplia, es diversa, tiene presencia en gran parte, digamos, tanto en Ushuaia como en Río Grande, hay digamos, un núcleo de carreras por ahí un poco más tradicionales, pienso en medicina, arquitectura, psicología, trabajo social, que no están en la provincia y que por ahí, digamos, sea una de las razones por las cuales quieren formarse afuera de la provincia, ¿no? Dentro de este mundo al cual le has preguntado o encuestado, ¿cuántos son en porcentaje? ¿Son ellos o ellas? La distribución es prácticamente, digamos, igual, casi te diría un 50 y un 50. Sin embargo, las razones en relación a la migración a otra provincia varía, ¿sí?, en relación al género. Un 70%, digamos, mayoritariamente las mujeres piensan migrar a otra provincia por razones de estudio, ¿sí? Y digamos, es un 60% de mujeres y un 40% de varones, ¿no? Es decir, mayoritariamente las mujeres tienen proyectos migratorios hacia otra provincia para poder estudiar o formarse en
alguna carrera que consideran que aquí no está, ¿no? Digamos, o que prefieren hacerla afuera, ¿sí? Cuando, digo, seguramente no creo que sea, o sea parte o forme parte del estudio. Si tuvieras que hacer un nido de palabras de lo que has escuchado en términos generales, ¿cuál es la palabra que quizás más hayan escuchado los encuestadores por parte de los jóvenes? Una nube de palabras. Esta fue una encuesta que, digamos, se administró con un cuestionario autoadministrado, con lo cual, digamos, no hubo mucho intercambio, justamente para que, digamos, ese intercambio entre las percepciones de los jóvenes no influyan entre sí, ¿sí? Ahora, este proyecto tiene una segunda etapa en la que vamos a ir a las escuelas a discutir, digamos, o a intercambiar, más que discutir, los datos de la encuesta con los jóvenes. Es decir, que ellos sean quienes también problematicen qué significa conseguir un futuro mejor afuera del país, ¿no? Cómo realmente piensan que eso opera, ¿no? Entonces, esta segunda instancia del proyecto tiene justamente el propósito de poner a disposición los datos de la encuesta y poder, digamos, intercambiar con las y los jóvenes de los últimos años de escuelas de gestión estatal y privada de la provincia para, bueno, que funcionen también como disparadores, ¿no? Para poder profundizar un poco más en esos escenarios migratorios que consideran. ¿Cuándo se va a hacer esta segunda etapa? Yo sé que hay varios estudios dando vuelta, lo mencionábamos fuera de cámara, de este sector. ¿Cuándo comenzaría o se iniciaría esta segunda etapa de un poco el tete a tete con los jóvenes? Y la idea es, digamos, en el mejor de los casos, en finales de octubre, noviembre, y a partir del año que viene, febrero, marzo, ya está planificando las visitas a las escuelas. La idea es esa. Este estudio tiene además, digamos, el cuestionario, para que te des una idea, Aníbal, estuvo compuesto por 72 preguntas, es decir, se abordaron un montón de temas. Entre ellos, la relación entre educación y trabajo, ¿sí? Es decir, cuáles son las valoraciones sobre la relación educación y trabajo que tienen las y los jóvenes de Tierra del Fuego. Ese es el segundo reporte que vamos a estar publicando la semana que viene. Otro reporte aborda los usos del espacio urbano, ¿sí? De las y los jóvenes de Tierra del Fuego. Un tercer reporte aborda la relación y el uso de las nuevas tecnologías de Internet y de redes sociales. Un cuarto reporte aborda las perspectivas juveniles en torno a la cuestión de género, en torno a las instituciones democráticas. Y un último reporte aborda los espacios de participación juvenil, ¿sí? No solo los espacios, digamos, más tradicionales, por ahí los centros de estudiantes, podríamos pensar, sino también iglesias, distintas asociaciones civiles, clubes, ¿sí? Es decir, bueno, cómo los jóvenes participan en ese tipo de espacios institucionales. Ahora, dentro de las preguntas... Entonces, es un trabajo que nos permite tener una especie de fotografía de las juventudes de la provincia, ¿no? Dentro de las preguntas ya realizadas en esta primera parte de la encuesta, ¿hay alguna que tenga que ver con estos jóvenes que pretenden emigrar a otros lugares, es decir, fuera de la provincia, no importa dónde, sea hacia Argentina o hacia el exterior? ¿Posibilidades o pensamiento de regresar? Nos quedan 30 segundos. Bueno, ese es un dato interesante. Ese es un dato interesante, Aníbal. Hay un porcentaje significativo, digamos, una cosa son muy cortito, ¿no? Una cosa son las expectativas y otra cosa son los escenarios más probables a futuro. Nosotros diferenciamos eso en la encuesta. Y en relación a los escenarios más probables a futuro, el 30% considera que lo más probable es que siga viviendo en la ciudad en la que está radicado, y un 15% considera que va a vivir fuera de la ciudad, pero luego va a regresar. ¿Sí? Es decir, que entonces casi un 50% está pensando en, digamos, se está pensando en las ciudades en las que radica. ¿Sí? Si bien está esta idea de, digamos, de visitar o de vivir en otro país, ¿sí? La idea de
digamos, de continuar en la ciudad durante algunos años, de continuar viviendo en la ciudad y vivir fuera para algunos y volver a instalarse para otros, es digamos, un escenario bastante probable y que también, digamos, da cuenta de que consideran que justamente vivir en la provincia de Tierra del Fuego les permite mejores condiciones que en otros lugares del país. No nos queda tiempo, pero sí nos interesaría poder contar con toda esta información, Bruno. La verdad que consideramos, tenemos una juventud maravillosa en Tierra del Fuego. Yo recuerdo hace muchos años cuando la mayoría, es decir, se iba pero volvía a Tierra del Fuego. Hoy quizás las condiciones económicas, políticas, sociales y demás hacen, y tecnológicas por supuesto, hacen que quizás haya, y esto es una opinión personal, en otro momento si querés lo charlamos, pero que mucha mayor cantidad de jóvenes pretendan emigrar. Bueno, lo estamos viendo en el resto del país, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bruno, agradezco tu atención y seguiremos charlando y buena mejoría con ese problema. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias. Saludos. Bueno, señores, nos estamos yendo. Qué bueno hablar de juventudes. Vamos a ver si hacemos un programa con juventudes. Yo recuerdo haber hecho en otros ciclos programas con juventudes y le puedo asegurar que en muchos de esos programas nos dieron lecciones nuestros jóvenes. Nos dieron lecciones, aquellos que tenemos unos años más. Señores, nos estamos yendo, si Dios quiere, hasta el próximo miércoles a partir de la hora 21 en esto que hemos denominado Controversia. Que tengan una muy buena semana. Chau.